Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ovalles y hoy voy a hablar de los grupos indígenas en tiempos coloniales, empezando por la región de los arahuacos. Los arahuacos, en el contexto colonial, desarrollaron sus procesos de formación cultural, códigos identitarios y activos socioculturales en un entorno de resistencia, adaptación e intercambio con los colonizadores europeos. A continuación se detallarán estos aspectos dentro de sus procesos de formación social. Formación cultural. Los arahuacos compartían una base cultural común, aunque cada grupo tenía particularidades según su entorno. Lengua. Hablaban diferentes dialectos de la familia lingüística arawak, lo que facilitaba la comunicación entre distintos grupos. Su organización social, basada en cacicazgos jerárquicos con líderes, los caciques, y una estructura de consejo de ancianos y guerreros. Economía. Dependían de la agricultura, de su cultivo de yuca, maíz, algodón y más, además de la pesca y el comercio intertribal. Artesanía y arte y artesanía. Elaboraban cerámica, tejidos y tallados en madera, con diseños que reflejaban su cosmovisión. Religión y mitología. Eran animistas y politeístas, con creencias en espíritus de la naturaleza y en la existencia de un mundo espiritual paralelo. Códigos identitarios. A medida que enfrentaban el proceso colonial, los arahuacos reforzaron sus signos de identidad para preservar su cultura. Idioma y narraciones orales. Las historias y mitos transmitidos oralmente permitieron la conservación de su historia y conocimientos. Ritos y ceremonias. Celebraciones como el rito de la Cooba en los Tainos o las danzas rituales fortalecían su sentido de comunidad. Tatuajes, pinturas corporales y vestimenta. Estos elementos diferenciaban a los grupos y servían como marcadores identitarios dentro de la resistencia cultural. Estructura familiar y social. La familia extensa y la comunidad tenían un rol central en la educación de los más jóvenes. Activos socioculturales en los procesos de formación social. A pesar del impacto colonial, los arahuacos mantuvieron y adaptaron ciertos elementos a su cultura. Por ejemplo, la resistencia y adaptación. Mientras algunos grupos, como los tainos, fueron sometidos o exterminados, otros, como los caribe y los guayú, resistieron y mantuvieron su autonomía. Sincretismo religioso. Aunque aunque la conversión al cristianismo fue impuesta en muchos casos, se integraron elementos de sus creencias ancestrales. Intercambio cultural. Aprendieron a comerciar con europeos y otros grupos indígenas, incorporando nuevas tecnologías y herramientas. Legado en la sociedad actual. Su influencia se refleja en la gastronomía, en el uso de la yuca y el casabe, la música y las lenguas criollas y ciertas costumbres comunitarias en el Caribe y Sudamérica. En conclusión, los arahuacos en la época colonial enfrentaron una fuerte transformación debido al contacto con los europeos, pero conservaron y adaptaron sus códigos culturales para sobrevivir. Algunos grupos, como los Guayu y los Locono, aún preservan su identidad hoy en día y tradiciones. Durante la época colonial, los grupos indígenas que conformaban la región de los arahuacos se encontraban dispersos en el Caribe, el norte de América del Sur y partes de Centroamérica. A continuación, se destacan los principales grupos que existían en ese periodo. Primero, los tainos.
Estos habitaban las Antillas Mayores, como Cuba, La Española, Puerto Rico y Jamaica. Fueron de los primeros en estar en contacto con los europeos en 1492. Sufrieron un rápido declive debido a enfermedades, explotación y esclavización por parte de los colonizadores. Segundo, los calinagos, los caribes insulares, se enfrentaron en las Antillas Menores. Resistieron con fuerza la colonización española y francesa. Fueron considerados guerreros y atacaban con frecuencia asentamientos europeos. Los Wayuu, los guajiros, vivían en la península de La Guajira, Colombia y Venezuela. Lograron resistir la colonización y mantener su independencia gracias a su conocimiento del territorio y su habilidad para el comercio y la guerra. 4. Los Loconobo, el arawak propiamente dichos, se encontraban en las costas de Guyana, Surinam, Venezuela y Brasil. Algunos fueron esclavizados por los europeos, mientras que otros establecieron relaciones comerciales con sus colonizadores. La Guapixana habitaban la frontera entre Brasil y Guyana. Durante la época colonial fueron influenciados por las misiones cristianas. Por último, los Palikur, localizados en el noreste de Brasil y la Guyana francesa. Entraron en contacto con los europeos, pero lograron mantener gran parte de su cultura. Durante la colonización, muchos de estos grupos sufrieron desplazamiento, asimilación o exterminio debido a la esclavitud, las enfermedades y la violencia de los europeos. Sin embargo, algunos, como los Wayuu, lograron mantener su identidad hasta la actualidad. Ahora, la región de los caquetíos. Los caquetíos desarrollaron una cultura rica y compleja dentro de los procesos de formación social, con elementos identitarios y activos socioculturales que los distinguieron dentro de la región del noroeste de Venezuela y el Caribe insular. Formación cultural. Los caquetíos pertenecían a la familia lingüística arawak, lo que los vinculaban con otros pueblos indígenas del Caribe y de América del Sur. Su cultura se caracterizaba por agricultura avanzada. Cultivaban maíz, yuca, frijoles, algodón y más, usando técnicas de roza y quema. Navegación y comercio. Eran expertos navegantes y mantenían redes comerciales con otros grupos del Caribe y la costa sudamericana. Su organización jerárquica. Su sociedad estaba liderada por un cacique, quien gobernaba con la ayuda de consejos de ancianos y sacerdotes. Arte y cerámica. Desarrollaron una cerámica decorada y figurillas de arcilla con motivos religiosos y rituales. Religión y cosmovisión. Creían en dioses vinculados a la naturaleza, con un fuerte culto a los ancestros y prácticas chamánicas. Códigos identitarios. Los códigos identitarios de los caquetíos se manifestaban en diferentes aspectos de su vida diaria. Lengua. Hablaban una variante del arawak que los identificaba dentro de la región. Vestimenta y adornos. Usaban tejidos de algodón, collares de caracoles y huesos, y se pintaban el cuerpo con tintes naturales. Practicaban sus prácticas funerarias, enterraban a sus muertos en unas tumbas comunales. Eh, con, disculpa, enterraban a sus muertos en urnas o tumbas comunales, con ofrendas que reflejaban su estatus social. Su vínculo con la tierra. Su identidad estaba estrechamente ligada al paisaje costero y a su conocimiento del mar y los ríos.
sus activos socioculturales en los procesos de formación social. Los caquetíos jugaron un papel clave en la configuración de la sociedad indígena y colonial. Interculturalidad. Su ubicación estratégica los convirtió en un puente entre los pueblos indígenas del continente y las islas del Caribe. Resistencia y adaptación enfrentaron la colonización española con estrategias de resistencia pacífica y migración. Herencia cultural. Su influencia persiste en la toponimia de Venezuela, en palabras de origen caquetío y en las costumbres de comunidades mestizas actuales. En conclusión, los caquetíos fueron una sociedad organizada con una identidad fuerte basada en su lengua, su relación con el medio ambiente y su capacidad de integración con otros pueblos. Su legado cultural sigue presente en la historia y tradiciones de la región. Los caquetíos fueron un grupo indígena de la familia lingüística arawak, que habitó en regiones del noroeste de Venezuela y las islas del Caribe, especialmente en Falcón, Lara y parte de Zulia, así como en Aragua, Curazao y Bonaire. Dentro de su territorio coexistieron con otros grupos indígenas, aunque los caquetíos fueron predominantes. Algunos grupos indígenas relacionados con la región de los caquetíos fueron los Wayuu, los guajiros, aunque más asociados con la península de la Guajira, tuvieron interacciones con los caquetíos. Los girajaras habitaban zonas cercanas en el occidente de Venezuela y tenían contacto con los caquetíos. Los ayamanes, pueblos cercanos en el occidente venezolano que compartían algunos rasgos culturales con los caquetíos. Los guajiros insulares, poblaciones indígenas que migraron entre las islas y la costa venezolana, interactuando con los caquetíos en Aruba, Bonaire y Curazao. Los caquetíos fueron un pueblo de navegantes y comerciantes que desarrollaron una cultura avanzada, basada en la agricultura, la pesca y el intercambio con otros grupos del Caribe y América del Sur. Muchas gracias.